Ahí, ahí está, hermano. Bueno, buenas noches, hermanos. Agradezco a todos por la presencia. Bien, me presento antes que nada. Para los que no me conocen tanto, mi nombre es Rubén Zamudio. Eh, Conocí al Señor alrededor del año 2016, por ahí, más o menos. Tengo 24 años, ¿verdad? Y nada, me gusta el estudio de la teología, por el momento autodidacta, ¿verdad? Eh, Siempre pretendiendo formalizar los estudios. Eh, tengo tengo un diplomado en griego koiné y o sea, estoy por el diplomado en hebreo bíblico también al mismo tiempo ahora. Eso más que nada para conocernos un poquito. Y decidimos hoy con José hablar un poquito acerca de las posturas escatológicas, ¿verdad? Iniciar por lo menos hablando de una de las tres más conocidas posturas y sus dos vertientes respectivas, ¿verdad? Y sí, el pastor Hugo podría orar para empezar. Ok, perfecto. Padre nuestro, todopoderoso, te alabamos y te damos las gracias por el día que se está yendo y por esta noche que nos das. Gracias porque nos das el privilegio de juntarnos en forma virtual. Gracias por proveer todo lo que necesitamos para esto. Te ruego que bendigas cada uno de nuestras vidas, Señor, los que están aquí presentes, los que forman parte del grupo de WhatsApp, sus familias. Por sobre todo queremos rogarte por Rubén Zamudio, Señor, para que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean gratos delante de ti, Señor, y edifica todo lo que estamos aquí oyendo, Señor. Gracias por su vida, gracias por los dones que le diste, Señor. Gracias por ese llamado que le diste, Señor. Bendice, Señor, a su familia también y los anhelos de su corazón, Señor. Que sean, Señor, eh, conformados, Señor, conforme a los tuyos, Dios. Gracias, te amo por la vida de nuestro hermano que hoy nos viene a edificar, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy amable. Bien, como dije, vamos a hablar de categorías escatológicas, ¿verdad? Siempre hay una curiosidad. Yo me di cuenta de eso. La vez pasada un compañero de laburo me preguntó, Rubén, ¿vos lees la Biblia? Me preguntó así sinceramente, ¿verdad? Y sí, le dije, ¿verdad? Yo soy creyente, yo leo la Biblia. Y la siguiente pregunta que él me hizo fue, ¿y qué va a pasar del mundo? ¿Qué va a pasar de todo esto, verdad? Fue una pregunta que yo me di cuenta con un tinte escatológico, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué nos deparará el futuro, verdad? Es algo que la gente misma, ¿verdad? Está deseosa por conocer. De ahí el tema de cómo los horóscopos y todo ese tema de adivinar el futuro con los adivinos funciona, es un negocio que funciona. Bien, yendo al tema. ¿Qué es entonces escatología? ¿Alguien de los hermanos podría ayudarme con alguna definición de escatología? Así en palabras breves, ¿verdad? Si alguien me ayuda con la definición. Si no, vamos a hacer dedocráticamente nomás ya ahí. Permiso. Yo ya, bueno, Adelante, adelante. Adelante, Junior, no, por favor. se me fue la idea, pero era más o menos así como que el conjunto de creencias ideológicas sobre la vida del hombre en la tierra y posterior a la tierra, podría ser. O la vida en la tierra y su vida posterior a la vida de la tierra. Ya. Va por ese lado. Joe, ¿qué opinas? No, casi lo mismo. La doctrina de las últimas cosas, de los últimos tiempos, ¿verdad? Genial. Bien. Y como dijo yo, ¿verdad? Es la doctrina acerca de las últimas cosas, su secuencia y su realización en la historia. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si la escatología o el escatón significa final. Tenemos que preguntarnos, ¿el final de qué? ¿El final de qué? ¿El final de la historia? ¿El final del mundo? ¿El final del tiempo? ¿O es el final de los planes de Dios para establecer su reino, ¿verdad?
¿Hacia dónde apunta nuestra pregunta? Tenemos que primero que nada responder eso para poder definir lo que es escatología. O quizás, hermanos, la escatología tenga más que ver con la presencia de Dios, con la presencia divina. El escatón sería la presencia divina que llena el mundo, quizás. ¿O qué sería el escatón? Hermanos, cabe resaltar que la escatología para mí es muy propio, esta definición es muy propia mía. No es una simple categoría en la teología sistemática. Para mí, la escatología no es una simple categoría de las teologías sistemáticas. Es más que eso. Toda la revelación bíblica, hermanos, tiene tintes escatológicos, desde el comienzo hasta el final de la revelación bíblica. Dios se propone volver al Edén. Esa es una verdadera teología bíblica para mí. Dios se propone volver al Edén. Es decir, el Edén es un lugar escatológico, caracterizado ¿por qué? Por la presencia de Dios, por el árbol de la vida, por el reino ofrecido al hombre. Es curioso que uno de los libros con más tintes escatológicos, que es el libro del Apocalipsis, describa al final como una vuelta al inicio de todas las cosas, ¿verdad? De ahí nosotros podemos comprender que la verdadera doctrina escatológica debe estar centrada en Dios, en su presencia, en el reino consumado y en la vida eterna ofrecida por Cristo, ¿verdad? Esa es la esencia de la escatología. La escatología podría no ser el final de todas las cosas, sino el inicio de ellas. Desde esta óptica, entonces, el Apocalipsis no funciona como la cereza de la torta, sino que podría funcionar como la base de ella. El último libro del canon cristiano es un regreso al jardín divino, es un regreso a la presencia de Dios. La verdadera escatología es un regreso al Edén. Escatología es Dios reiniciando a su pueblo hacia una experiencia más trascendente. Eso es una opinión muy propia mía de la escatología y creo que algunos podrían estar de acuerdo, como otros no, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver un poquito, es una rama pequeña de este árbol tan frondoso y grande de lo que es la escatología. Y lo que vamos a ver hoy es el premilenialismo. Para mí el premilenialismo es una categoría escatológica. Es una pequeña rama, como dije, de un árbol muy grande. Y yo defino el premilenialismo, hermanos, como una inferencia, como una deducción de ciertos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que arguye a la existencia de un reino literal y terrenal de Cristo por el periodo de 1000 años. O sea, es una inferencia. Yo leo los textos y deduzco que tiene que haber un reino literal de 1000 años sobre la tierra de Cristo. Eso es premilenialismo. Pero esa es mi definición. Vamos a ver la definición de algunos expertos, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Juan José Binet describe el premilenialismo y dice que se lo conoce históricamente como el quiliasmo, ¿verdad? Es una palabra, quilia significa 1000 en griego, ¿verdad? Quiliasmo es la palabra histórica para el premilenialismo. Y dice él que es una enseñanza escatológica que afirma que antes del fin de todas las cosas, Cristo ha de reinar sobre la tierra por un periodo de tiempo especial. El doctor Charles Ryrie, que es uno de los pilares del premilenialismo, ¿verdad? Dice que el premilenialismo es un sistema de verdad bíblica. Es un sistema de verdad bíblica, según él, ¿verdad? No se trata meramente de una interpretación del último pasaje de la Biblia. Eso dice él en su libro Bases para una fe premilenial. Y hermanos, ya definido el premilenialismo, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que el premilenialismo está dividido. Está dividido en dos vertientes principales. La vertiente llamada premilenialismo histórico y la vertiente llamada premilenialismo dispensacional. O sea, la diferencia de los nombres premilenialismo histórico sería más que nada por la antigüedad del punto en cuestión, ¿verdad? Es más histórico, es más antiguo que el dispensacional. De ahí la diferencia en el nombre, primero que nada. Vamos a ver más diferencias a medida que avancemos.
Bien, yo quiero leer un párrafo breve del doctor Wrighty, definiendo según su perspectiva lo que es el premilenialismo, ¿verdad? Y yo quiero definir y encontrar un error en su definición. Es lo que voy a hacer. Les leo, hermanos, ¿les parece? Dice así. En general, el sistema premilenial se puede caracterizar de la siguiente manera. Los premilenialistas creen que su fe es la fe histórica de la Iglesia, aferrándose a una interpretación literal de las Escrituras. Creen que las promesas hechas a Abraham y a David son incondicionales y que han tenido o tendrán su cumplimiento literal. En ninguna manera estas promesas hechas a Israel han sido abrogadas o cumplidas por la Iglesia, la cual constituye un cuerpo distinto de esa edad, poseyendo promesas y un destino diferente del de Israel. Al final de esta edad, creen los premilenialistas que Cristo volverá por su iglesia, encontrándose con ella en el aire. Esto no es la segunda venida de Cristo, suceso el cual, denominado arrebatamiento o traslado, introducirá un periodo de 7 años de tribulación sobre la tierra. Después de esto, el Señor volverá a la tierra. Ahora sí se trata de la segunda venida de Cristo, para establecer su reino sobre la tierra por 1000 años, durante los cuales se cumplirán las promesas dadas a Israel. El doctor Rairi está definiendo el premilenialismo como si fuese dispensacionalismo, y eso es un error muy grave, porque el premilenialismo histórico no es el dispensacionalismo, no son dos ideas similares. O sea, lo que hace Wrighty es definir el dispensacionalismo como si fuese premilenialismo, y vamos a explicar después las ideas y vamos a ver por qué yo no concuerdo con lo que él está haciendo. Tenemos que entender una cosa, tenemos que entender que todas estas diferencias que vamos a citar después tienen una base en la hermenéutica. Lo básico detrás de todas estas diferencias doctrinales en cuanto a puntos de vista escatológicos es la existencia de más de una hermenéutica válida para interpretar los textos en cuestión. Es decir, cada persona o grupo de personas se acercan al texto con ciertas presuposiciones, hermanos. Siempre hacemos eso, ¿verdad? Hay personas que no son tan inteligentes y tuercen los versículos para que quepan dentro de su sistema. Hay otras personas un poco más inteligentes que forman un sistema desde los versículos. Ese es otro tema, ¿verdad? Menciono el tema de la hermenéutica, hermanos, porque es la clave para poder entender la base del sistema premilenial. ¿Y cuál es la hermenéutica del sistema premilenial? Según lo explica un experto en el tema, hermanos, que se llama Matt Waymeyer, la hermenéutica básica del premilenialismo parte desde un orden cronológico y canónico de las escrituras. ¿Qué significa esto? Parte de un orden desde Génesis hasta Apocalipsis y entiende que se va revelando de a poquito el tema del reino milenial. Esto es importante porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, es donde se formula la mayor parte de las ideas premileniales. Es en los profetas y en los profetas menores, mayores y menores, en donde el premilenialismo encuentra su mayor fuerza. El premilenialismo afirma que existe una serie de pasajes, esto es clave. El premilenialismo afirma que existe una serie de pasajes que exegéticamente muestran una peculiaridad. ¿Y de qué se trata esta peculiaridad? Se debe a que los pasajes en cuestión, que voy a mandar después al grupo así por orden cuáles son los pasajes en cuestión, son demasiado grandiosos, o sea, son pasajes proféticos que tiran promesas, que anuncian promesas, ¿verdad? Pero estos pasajes son demasiado grandiosos como para estar cumpliéndose en esta época actual. Y a la vez son demasiado pobres como para cumplirse en el estado eterno de las cosas. De ahí surge, hermanos, la necesidad de encontrar un periodo de tiempo distinto a la época actual y distinto al estado eterno de las cosas, que se denomina como el reino milenial, en donde estos pasajes pueden cumplirse de manera muy natural según
el sistema premilenial, ¿verdad? Bueno, debería de haber entonces, según este sistema, un periodo distinto. Es ahí donde los premilenialistas afirman que encuentran estos pasajes su cumplimiento. Varios pasajes proféticos del Antiguo Testamento, hermanos, parecen predecir un periodo de tiempo que es distinto tanto de la época actual como del estado eterno. Es decir, debido a que estos pasajes describen condiciones, esta es una cita del doctor Matt Waymeyer, debido a que estos pasajes describen condiciones que no encajan en ninguno de los periodos, parecen indicar algún momento futuro en la historia de la redención que es mucho más grande que la época actual de la era de la iglesia, pero que todavía no ve la eliminación de todo pecado, de toda rebelión y muerte en la tierra. O sea que hay un cumplimiento grandioso, pero a la vez hay pecado y rebelión al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Y dónde podría desarrollarse estos pasajes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bien, otro premilenialista, el doctor Robert L. Saucy, observa que las condiciones que se presentan en estos pasajes del Antiguo Testamento, como el Salmo 72, los pasajes de Zacarías, de Isaías, de Sofonías también, ¿verdad? Observa las condiciones que se presentan en estos pasajes, revelan una tensión en el cuadro profético entre una restauración milenaria que aún no ha concluido y la perfección final del estado eterno. Hay una tensión entre eso, ¿verdad? Y para resolver esta tensión y tratando de no dejar de lado toda la información bíblica y todo el consejo de Dios, se opta entonces por reconocer dos fases del reino venidero: el milenio de Apocalipsis 20 y el estado eterno de las cosas de Apocalipsis 21 y 22. O sea que el reino llega en dos etapas: en el milenio y en el estado eterno, ¿verdad? Ok, voy a parafrasear las ideas del doctor Matt Waymeyer. Un ejemplo solo de estos pasajes es el Salmo número 72, atribuido al rey Salomón, en donde, según el doctor Waymeyer, Salomón mira más allá de su propia experiencia como rey sobre Israel para hablar de las glorias del reino en la venida del Mesías. Este pasaje no solo supera y trasciende al propio reino de Salomón, hermanos, pues es un reino en la visión que se extiende de mar a mar y que todos los reyes dice que vienen a postrarse delante del rey y se extiende hasta los confines de la tierra. También menciona este salmo que todas las naciones servirían a este rey. Este reinado trasciende cualquier cosa que podamos experimentar en esta época actual. Y al mismo tiempo, la descripción de este salmo, al mismo tiempo, de este futuro reino mesiánico, incluye claramente evidencias que no tratan este cumplimiento en el estado eterno. O sea, el reino venidero del Salmo 72, en el reino venidero, el Mesías, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Dice, va a defender y va a reivindicar a los afligidos, va a salvar a los hijos de los necesitados, va a aplastar al opresor, tiene compasión de los pobres, somete a sus enemigos, libra a las víctimas de la violencia. Entonces, la existencia de estas actividades del Mesías en este periodo no puede reflejar el estado eterno de las cosas. Como afirma el teólogo sistemático Wayne Grudem, todo esto habla de una época muy diferente, tanto de la época actual como del estado eterno de las cosas, porque hay gloria, hay reino, hay reverencia al rey y al mismo tiempo hay rebeldía, opresión y oposición. Hasta aquí al menos presentamos, hermanos, una pequeña dosis de la evidencia exegética para el sistema premilenial. Ahora quiero pasar a señalar, como dije, las diferencias entre ambas vertientes, que una vertiente es la premilenial dispensacional y otra vertiente es la premilenial histórica. Todo se basa, hermanos, en una diferencia de hermenéutica. Pues, por ejemplo, el premilenialismo histórico cree en una interpretación tan literal como el texto lo permita. Además,
cree en la reinterpretación de pasajes veterotestamentarios a la luz del Nuevo Testamento. Esto, por ejemplo, no es admitido por los dispensacionales, ¿verdad? Reinterpretar pasajes, no. Cada pasaje en su contexto natural y ya. Eso es el dispensacional, ¿verdad? Pero el histórico, sí, dice, vamos a reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Además de esto, no, el sistema histórico no hace distinción entre Israel y la iglesia. Aceptan la derivación en la iglesia de las promesas nacionales hechas a Israel. Entienden al milenio, hermanos, como parte del reinado mesiánico de Cristo, en donde Él ubica a todos sus enemigos bajo sus pies. Este reino debe ser concretado y vislumbrado dentro de la historia de manera física y literal, no espiritual ni simbólica, según este sistema. El milenio, en esta perspectiva, revelará al mundo el poder y la gloria del reinado de Cristo. Es como la pequeña semilla de mostaza en la actualidad, pero en ese entonces la manifestación será como la hortaliza más grande. El milenio también, o sea, el reino tan asociado con el milenio, ¿verdad? Porque el milenio y el reino son ideas similares, ¿verdad? Porque el Apocalipsis dice que reinarán con él por 1000 años. O sea, hay un reino y un milenio a la vez. El milenio, entonces, el reino y el milenio es visto a través de los ojos de la fe en este periodo según el premilenialismo histórico. A ver, pero otro posible propósito para el milenio desde esta perspectiva histórica es que después de ese periodo de paz, ese periodo de gobierno santo del Mesías, los hombres al final del milenio, cuando Satanás es suelto de vuelta, se rebelarán de igual manera. A pesar de que hayan vivido el milenio, hayan visto al rey, ellos se van a rebelar de vuelta siendo engañados por Satanás, que es el diablo, y los va a poder seducir de vuelta. Y esto servirá, hermanos, según la vista histórica, para introducir la justicia retributiva de Dios en el mundo para que nadie pueda emitir una sola excusa. O sea, es más o menos una defensa de la justicia propiciada por Dios, ¿verdad? El propósito del milenio es, miren, el milenio se ha manifestado en paz. El rey ha gobernado durante todo este tiempo e igual te rebelaste, ¿verdad? ¿Qué te mereces, verdad? ¿Qué excusa vas a poner? O sea, ese es uno de los propósitos también del milenio. Por otro lado, vamos a definir lo que cree el sistema dispensacionalista. El sistema, como tal, se jacta de una hermenéutica literalista, para empezar. Esa es su base principal. Por ende, no acepta que una promesa nacional dada a Israel étnico pueda derivarse en una bendición espiritual a un gentil, que es la iglesia. No, o sea, si Dios le habla a Israel, Dios no puede derivar esa bendición que prometió a Israel a la iglesia. Ese es el sistema dispensacional. Afirma que cada texto en las escrituras debe interpretarse con el método histórico gramatical. Por ende, cuando la Biblia habla de Israel, es Israel con toda naturalidad. Y cuando habla de la iglesia, es la iglesia con toda naturalidad. Estos conceptos no pueden estar relacionados, Israel y la iglesia. A ver, en este sentido, afirman que en el Antiguo Testamento no existe un solo pasaje que anticipe la era de la iglesia. No existe. Pues la iglesia es una intercalación en los planes divinos, según el sistema. ¿Qué es una intercalación? Ponele que tenés un calendario y agarrás un periodo de tiempo y lo introducís en el calendario. Originalmente en el calendario no estaba ese periodo de tiempo. Así la iglesia, según este sistema, es introducida como una intercalación, un periodo de tiempo no previsto en el Antiguo Testamento. El destino eterno, por ende, de la iglesia está separado al destino eterno de Israel. Tienen destinos eternamente separados. En este sentido, el rapto o arrebatamiento
sirve para quitar a la intercalación, o sea, a la iglesia del medio, para que Dios pueda reactivar sus planes para con Israel. Y esto lo hará Dios en la tribulación y en el milenio. El milenio, desde esta perspectiva, es entendido como el periodo de tiempo en donde Dios va a reivindicar las promesas y va a derramar las bendiciones pendientes sobre el pueblo de Israel. O sea, el propósito del milenio desde la perspectiva histórica era que Cristo reine en su iglesia, que entren judíos y gentiles por igual, pero el propósito del milenio en el dispensacionalismo es para que Israel sea reivindicado. O sea, es totalmente diferente, ¿verdad? Bien, ¿qué pasará en el milenio desde la perspectiva dispensacionalista? Bien, la antigua teocracia y el sistema levítico resucitarán. Resucitarán el tercer templo, todo eso, ¿verdad? Entonces, Cristo va a gobernar sobre su pueblo Israel durante 1000 años. Ese es el propósito del milenio para el dispensacionalista clásico, ¿verdad? Y consistente. Bien, recuerdo, no sé quién preguntó en el grupo la vez pasada, ¿se puede ser o sea, ¿se puede ser premilenialista sin ser dispensacionalista? De hecho que sí, ¿verdad? O sea, todo dispensacionalista tiene que ser premilenial, sí o sí, pero no todo premilenial tiene que ser dispensacional. Son sistemas distintos, con hermenéuticas distintas, ¿verdad? Y uno de los representantes más, no sé cómo decirlo, más conocidos en el área del premilenialismo histórico es George Eldon Ladd, ¿verdad? Era profesor del Nuevo Testamento, es un capo. Bien, y él, George Ladd, critica el sistema dispensacional argumentando que existen pasajes dedicados netamente al Israel étnico y posteriormente relacionados y cumplidos en y por la iglesia. Ese es uno de los puntos que George Ladd critica, ¿verdad? En su libro, en el libro Milenio, 4 enfoques distintos. Pero como nuestro tema, hermanos, es el milenio como tal, la diferencia básica, repitamos, entre las posturas histórica y dispensacional, por ejemplo, la histórica afirma que el milenio sirve como el desarrollo natural del reino de Dios, que en realidad ya llegó en Cristo. O sea, los premileniales históricos afirman que el reino ya ha sido inaugurado, ya ha sido cumplido de una manera inesperada por los judíos, pero que ya está, es una realidad, pero que va a ser consumado en el segundo regreso. Pero el dispensacionalista y el sistema premilenial dispensacional afirma que el milenio es el periodo en donde Dios desarrolla todas las bendiciones que le debe, entre comillas, a Israel. Esa es la diferencia básica. El premilenial histórico cree en una futura salvación de Israel, es correcto, pero no en una restauración. O sea, son ideas distintas. Una salvación y una restauración son ideas distintas. Es decir, Israel será salvado solo en cuanto ponga su fe en el Mesías y sea unido al cuerpo eclesiástico. Pero el premilenialista dispensacional afirma que Israel será restaurado al sistema antiguo y salvado al mismo tiempo. Bien. Y ahora quiero meterme, hermanos, a una cuestión más exegética ya, ¿verdad? De Apocalipsis 20. Vamos a abrir nuestras Biblias. Podemos abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 20 y vamos a meternos ya en cuestiones exegéticas, ya para cerrar un poquito más la idea. Bien, dijimos, ya describimos los dos sistemas, ahora vamos a ir a un Apocalipsis, porque este fue el punto de separación de todos los sistemas, ¿verdad? Los amileniales ven una cosa, los postmileniales ven otra cosa, y los premileniales otra, ¿verdad? Ok. ¿Quién podría, hermanos, ayudarme con la lectura de Apocalipsis 20? Desde el verso 1 hasta el verso, a ver, 5. Ay, pero activé el micrófono antes.
A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura de Apocalipsis 20, 1 al 5, por favor? Te leo. Por favor. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros Ya, muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ya? bien. Gracias, hermano. Te agradezco mucho. Ok. ¿Qué hace acá el premilenialista, verdad? Porque hoy nuestro tema es el premilenialismo. Él encuentra todo el material previo en el Antiguo Testamento que describe un reino en condiciones grandiosas y llega a este pasaje de Apocalipsis 20 y dice, este es, acá está lo que estábamos desarrollando desde el Antiguo Testamento. El doctor Charles Riley, por ejemplo, dice que el simbolismo dentro de la profecía es un verdadero problema para interpretar correctamente. El doctor Sproul, R.C. Sproul, en su teología sistemática, todos somos teólogos, al final, cuando habla de escatología, también menciona lo mismo, ¿verdad? Dice que el problema con todas estas divisiones se encuentra en que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, ¿verdad? Sabemos que es un libro simbólico. Bien, ¿qué hace la hermenéutica amilenial en este sentido, ¿verdad? En este sentido, se basa la hermenéutica milenial en un principio llamado analogía de la fe. Debido a que el Apocalipsis es un libro un tanto difícil y oscuro, nosotros tenemos que interpretar los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. ¿Se entiende? Ese es el principio de analogía de la fe. Estos últimos, los amileniales, según el doctor Matt Waymeyer, señalan que dentro de Apocalipsis 20 probablemente se encuentren al menos un par de pasajes o versículos oscuros, sí o sí. Y el doctor Matt Waymeyer responde a esto y critica este subjetivismo, como él lo llama. ¿Y por qué subjetivismo? Porque ¿quién determina que un pasaje sea oscuro y quién determina que un pasaje sea claro? Es un poco subjetivo, ¿verdad? A mí me puede parecer oscuro un pasaje y a Joe le puede parecer oscuro otro pasaje distinto, ¿verdad? Como sea. Entonces, el doctor Matt Waymeyer dice que probablemente no exista un pasaje más claro en las escrituras como lo es Apocalipsis 20. Él dice que describe la secuencia de la victoria de Cristo sobre Satanás y en este sentido Cristo vuelve, resucita a los creyentes, se establece el reino y empieza el periodo de 1000 años. O sea, no hay nada más claro que la descripción de Apocalipsis 20, dice el doctor Matt Waymeyer. Ahora, la clave en estos versículos, según el doctor George Latt, se encuentra en el versículo 4 y en el versículo 5, cuando dice que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años, y el versículo 5 dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. El doctor Latt señala que el versículo 4 y el versículo 5 utilizan el mismo verbo que la Reina Valera traduce como vivieron, que es el verbo esesan. Y dice que en la primera tanda de los creyentes vivieron y reinaron con él. Luego, la otra tanda de creyentes vivieron al final de este periodo.
conocemos la hermenéutica milenial, ¿verdad? Usted más que yo, que por ejemplo, Agustín de Hipona afirma que la primera resurrección del versículo 4 es una resurrección espiritual de los creyentes. Es una resurrección de muerte a vida espiritual, y que la segunda resurrección es una resurrección al final, cuando Cristo regrese, ¿verdad? Cuando se cumplan los 1000 años, ¿verdad? Porque según el amilenialismo, y Agustín de Hipona y Anthony Huequema, ¿verdad? Que son representantes del amilenialismo, en esta época actual estamos viviendo el milenio. Es un milenio que está desarrollándose. Pero en ese sentido, pregunta, ¿cómo pueden hacer esa diferencia entre el versículo 4 en una resurrección espiritual y el versículo 5 en una resurrección física y corporal, si es que está utilizando el mismo verbo, esesam, versículo 4 y versículo 5, la misma palabra? Es decir, el sentido es uno solo y se refiere a una resurrección no espiritual solamente, sino corporal, una verdadera resurrección. Una misma palabra, según Lat, no puedes estar describiendo en un mismo contexto dos ideas tan diferentes, resurrección espiritual y corporal. Si lo entendemos así, como lo entiende Lat, descartaríamos el llamado amilenialismo, pues el vivir y reinar con Cristo, por ende, el milenio no se está dando en la época de la iglesia, sino en la segunda venida, cuando los creyentes cesan, resuciten de manera literal, porque esto conecta el reino milenial con la resurrección de los creyentes. O sea que si la primera resurrección se puede comprobar que es una resurrección literal y no espiritual, entonces tendríamos que asumir el premilenialismo sí o sí. ¿Por qué? Porque los creyentes resucitan literalmente y empieza el milenio, ¿verdad? Pero el amilenialismo dice que los creyentes resucitan espiritualmente y comienza el milenio, ¿verdad? Y el doctor La dice que en los dos versículos 4 y 5 utiliza el mismo verbo y no puede haber dos sentidos distintos. Eso es lo que dice el doctor La, ¿verdad? Hay obviamente respuesta de los amileniales y hay buenas respuestas también, ¿verdad? Y una de las respuestas amileniales en este sentido sería que en Romanos 9, por ejemplo, cuando Pablo habla de que no todo Israel es Israel, utiliza dos palabras iguales con dos distintos significados en un mismo contexto, ¿verdad? Es lo que el doctor Lat señala que no puede ocurrir, pero sí ocurre. ¿Se entiende? Así que, como conclusión, el premilenialismo pretende ser un cumplimiento profético natural de las Escrituras, pues la profecía misma creía en un reino futuro de paz, en donde el Mesías davídico reinaría sobre la tierra, en específico en Jerusalén, y sobre ella, y a la vez en todo el mundo, en todas las naciones, ¿verdad? Eso es lo que cree el premilenialismo, básicamente en sus vertientes y con un poco de exégesis al final también hicimos, ¿verdad? Ahora, no sé, hermanos, si tenían una pregunta, si no entendieron algo, quizá no me expresé bien, podemos compartir un poquito antes de terminar la sesión. Ah, y el hermano William nos preparó una lista de teólogos renombrados de que tienen una perspectiva premilenial. No sé si alguien sigue ahí está William, pensé que se durmió, o sea. Sí, no, estoy acá. Nada más que estoy escuchando y estoy haciendo algunas cosas. Sí, preparé una lista. Estoy arriba en mi casa. ¿Cuál quieren escuchar primero? Lo que tu corazón diga. Creo que el histórico, porque como el histórico es un poco, obviamente, mucho más anterior, ¿verdad? Porque justamente en clases de premilenialismo histórico vimos que uno de los argumentos de más peso del premilenialismo es que se desarrolló en los primeros 3 siglos de la iglesia. O sea que en los primeros 3 siglos encontrás encontrás en Éfeso, o sea, padres apostólicos que sostenían el premilenialismo, ¿verdad? Y sabemos que en Éfeso Juan desarrolló su ministerio, ¿verdad? Y hay una coincidencia ahí, ¿verdad? Pero exegéticamente tenemos que hablar, ¿verdad? No puras teorías.
Sí, les voy a decirles cuáles son desde el siglo I hasta el siglo XXI. El histórico, Policarpo de Esmirna, que era el discípulo de Juan, Tertuliano, Lactancio, Apolinar, Papías de Hierápolis, Justino el Mártir, 285 aproximadamente hablamos, Ireneo de León, Melitón de Sardis, este en el siglo III, y después varios otros, ¿verdad? Pero estos eran los padres apostólicos. Los padres apostólicos quienes decían que sí o sí, antes de la venida de Cristo, tiene que haber un reino de él. O sea, eso es lo que enfocaban, por eso un premilenialismo histórico. Después ya me pasé en el siglo XIX para ser un poco más conocido. Creo que muchos de ellos están citando Rubén. Spurgeon, para los que no sabían, era calvinista, pero también era premilenialista. John Montgomery, que es un erudito también del Nuevo Testamento, Walter Martin, Teodoro Sand y Henry Alford. Y el que explotó prácticamente, el que hoy en día trajo a luz otra vez, es George Ladd. George Ladd es el que le está, en cierta manera, él es reformado ahora, o sea, su soteriología es un poco ortodoxa, pero es el que dentro de los vínculos reformados, el que más aceptación tiene en cuanto a su postura escatológica. Después, paso al premilenialismo dispensacionalista. Paso. Sí, hermano, sí, adelante. El más conocido y el que empezó donde empezó todo es John Darby, con su famosa tesis, que él dice que fue su doctorado en divinidad, ¿verdad? Pero no hay ningún lugar o ninguna requisa histórica donde él haya estudiado eso. John Darby, después está Wayland Moody, está Charles Rierier, Schaffer, quien empezó el Dallas Theological Seminary, Cyrus Scofield, el creador de la Biblia de Estudio Scofield, White Pentecost, el famoso que hoy en día se lee mucho dentro del círculo pentecostal, Etebel Buehler, Dariel Bob, y hoy en día le tenemos, por ejemplo, a John MacArthur y Elvis Carballosa. Estos son un resumen de los teólogos quienes defienden estas dos posturas. Gracias, hermano. Genial. Y Disculpa, la segunda lista era de la postura dispensacionalista. dispensacionalidad. Sí, hermano. John MacArthur, imagínense, ¿verdad? El teólogo favorito de los muchachos, ¿verdad? Él es premilenialista dispensacional, ¿verdad? Si bien como William mencionó hace rato, en estos momentos, en esta época, existe un dispensacionalismo progresivo, ¿verdad? Que revisó su sistema y fortaleció algunos puntos tan criticados por los reformados, ¿verdad? Hay un libro de, me olvidé el nombre del teólogo realmente, pero se llama Dispensacionalismo ayer, hoy y mañana, que fue publicado por Arlington Baca, ¿verdad? Fue traducido por él, ¿verdad? Y fue publicado digitalmente nomás, ¿verdad? Pero es un libro que destruye el dispensacionalismo clásico al menos, ¿verdad? Yo creo que ese fue uno de los puntos que hizo un antes y un después en el dispensacionalismo, ¿verdad? No es de Guns. De Gum, exacto. De él. Pero entre dos creo que escriben. Con Curtis. Exacto. Bien, Joe, si no tenemos alguna otra pregunta, aporte, todo sea bienvenido. O corrección, incluso quizás me equivoqué en algo. No, abrimos para sesión de preguntas. Si el hermano tiene algunas preguntas, adelante. Sí, yo tengo una. Él habló que existe el premilenarismo histórico y el dispensacional. Sí. Independiente a estas dos ideas, existen otras variaciones y si entre ellas podrías decir cuáles son.
o si dentro de la dispensacional hay variaciones en cuanto a la doctrina escatológica que sigue la misma. Así como que, por ejemplo, en los puntos de transición van de 1 a 7 años, o también he escuchado que son 3,5 y 3,5, o cómo más o menos iría la mano. En sí, siempre los sistemas, pienso, que tienen sus bases y sus pilares inamovibles. O sea, y luego a partir de ahí tenés matices. Siempre tenés matices. En cada sistema tenés un pilar inamovible, ¿verdad? Siempre es bueno encontrar dentro del sistema cuál es el pilar inamovible. Por eso siempre en el grupo de repente hablamos, ¿cuál es la esencia de ser reformado, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Será la teología del pacto, la eclesiología, la soteriología? ¿Qué es la esencia de ser reformado ahora? ¿O es un conjunto de todas las cosas? Lo mismo en el sistema dispensacional, hermano. Yo creo que el pilar inamovible en el sistema dispensacional son tres, por lo menos, ¿verdad? Una hermenéutica literalista y judía, o sea, nacionalista que apunta hacia Israel. La doctrina de la intercalación de la iglesia, o sea, que la iglesia no es algo planeado por Dios, sino que resultó como un misterio. Y también la distinción entre Israel y la iglesia. Esos son los tres pilares fundamentales del dispensacionalismo. Vos le sacás eso y no sos dispensacionalista. Eso es otra cosa que no sea dispensacionalista. Y en el tema del premilenialismo, hermano, siempre hay matices. O sea, siempre hay matices cuando, de qué manera algunos teólogos dicen que no es literalmente 1000 años, otros dicen que es un número simbólico de un tiempo largo, ¿verdad? No necesariamente 1000 años, ¿verdad? Siempre hay diferencias y divisiones de matices, pero vamos a encontrar los puntos esenciales del premilenialismo, que es la doctrina de que Cristo viene antes del milenio. Ese es el punto esencial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo viene? Si hay tribulación, gran tribulación, si viene antes de la tribulación. Esos son matices, ya que cada teólogo, de acuerdo a su exégesis, va formulando, ¿verdad? No sé si alguien tiene otra cosa para responder en ese sentido. Y no sé si se entendió, hermano Junior. O sea, tenés los pilares inamovibles, pero tenés tus matices así. Y la verdad que no sabría decirte, hermano, si dentro del premilenialismo hay otra división aparte de estas dos que presenté, ¿verdad? Sé que hoy el dispensacionalismo está desarrollándose, pero hasta ahí, ¿verdad? Creo que no hay más matices a partir de esas dos vertientes, ¿verdad? A partir de esas dos vertientes. Sí, se entendió. Purete. Qué bueno, Hermano, hermano. ¿se escucha? Sí, se escucha. Una consulta, porque ¿ves? Yo siempre pensé que los dispensacionalistas creen que aquellos cristianos que estén guardados en mayor santidad, vamos a llamarles así entre comillas, el día del rapto, esa gente va a ser arrebatada y los que no estén, digámosle, con el aceite lleno, según la parábola de las 10 vírgenes, se van a quedar, ¿verdad? Y ahí yo tengo un debate, o sea, tengo una consulta. Eso, ¿qué opinión tiene vos, Rubén, o qué opinión tienen los hermanos acerca de eso? Si es que así o yo nomás siempre lo interpreté mal porque no me adentré todavía en la postura. O ellos están hablando de que los que van a ser raptados son la iglesia y los que se quedan son los israelitas de nacionalidad. Claro. Y mira, otra vez, ¿verdad? Según las diferencias en... Pero yo creo, hermano, que no sé quién habrá dicho eso, pero por lo menos los dispensacionalistas más conservadores piensan que toda la iglesia, independientemente a si estás en comunión o no en comunión, ¿verdad? Si sos creyente, te vas, ¿verdad? Yo creo que según el sistema, los que quedan serían, como dijiste, ¿verdad? El pueblo de Israel para ser atribulado y para que ellos se arrepientan y comience la era del milenio, ¿verdad? Pero es un tema que me falta estudiar realmente, el tema del rapto, quiénes se van, quiénes se quedan, por qué, de qué manera, cuáles son los versículos, ¿verdad? Y justo me dije para hacer un apéndice y charlar sobre el tema del rapto, ¿verdad? No sé si William o alguien o Joe o el pastor Hugo tienen algo que decir en ese sentido, si escucharon ya algo por el estilo, ¿verdad? Que se van solo los que están en comunión, ¿verdad? Yo la verdad que no escuché eso.
Pero, o sea, el tema del rapto, desde la teología reformada, ¿cómo se entiende el pasaje de Tesalonicenses cuando Pablo dice seremos arrebatados con él en las nubes? Permiso. Antes de pasar a ese tema, nomás quería comentar algo ahora. De que aquellos que son dispensacionales, el hermano Víctor preguntó ahora. Sí, hermano. Sí, hay algo, ahí también tenemos que hacer una pequeña diferencia. Hay hermanos que creen en no lo quiero llamar, ¿cómo le llaman ellos? No, es la perseverancia de los santos, la seguridad eterna le llaman, que son bautistas generales y ellos también son dispensacionales y ellos dirían que no funciona así. Pero hay otros que son pentecostales que sí creen que la salvación se puede perder y también son dispensacionales, pero ambos diríamos que tienen diferentes posturas, ambos siendo dispensacionales tienen diferentes posturas sobre lo que acabas de decir, hermano Víctor. Algunos te dirían amén, amén. No, el que persevera se salva hasta el último momento. Y los otros que son bautistas de la salvación eterna, como por ejemplo Charles Stanley, él te diría no es así. Eso para dar una salvedad nomás. Porque yo escuché un argumento, era, yo no creo que Dios, a los que estén con las vestiduras blancas, y a los que se estén guardando en santidad y en comunión, no a los fríos, sino a los que estén así calientes, vamos a llamarle espiritualmente, yo no creo que Dios le haga sufrir a ellos, le haga pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Y el patrón era que me había dado un hermano. Me había dado el patrón es mirar un poco al Antiguo Testamento y ver el primer juicio grande que hizo Dios al mundo, que es Noé, ¿verdad? Y dice, todo el mundo se fija en Noé. En Noé Dios mandó juicio y mató a todo menos a la familia de Noé. Pero nadie se está fijando en Enoc. Enoc caminó con Dios, se guardó en santidad y o sea, caminó con Dios, era una palabra muy hermosa. Y, y Dios que le libró de conocer la muerte. Me había dicho ese hermano y ahí yo dije, ya, vos, esto yo nunca lo escuché. Vos sabés que eso es cierto, hermano. Cuando yo llegué a visitar iglesias pentecostales, ellos usaban el ejemplo de Enoc como paralelo al rapto pretribulacional. Porque Enoc no vio la muerte, ¿verdad? Él fue, entre comillas, también harpazo, ¿verdad? Arrebatado. Y suele ser una especie de tipo de analogía. Muy interesante. Lo importante, Junior, ¿vos quería preguntar algo? Sí, pero después nomás, termino más con su tema. Ok, una acotación nomás desde mi punto de vista. Lo importante en el tema de Harpazo, del rapto, del arrebatamiento, es que Pablo está hablando de una reunión de Cristo con los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar esa reunión de la segunda venida, ¿verdad? Yo sinceramente creo que el evento es uno solo. Segunda venida y rapto, entre comillas, segunda venida y arrebatamiento es uno solo. Es como Pablo está describiendo la reunión de los creyentes en un contexto imperial. ¿Por qué en un contexto imperial, verdad? Porque cuando el rey o el emperador o sea quien sea salía de la ciudad y a la guerra o algo por el estilo, él volvía y todo el pueblo salía a recibir al rey, no a ir al rey en otro lugar, no, salía a recibir al rey. El mismo lenguaje utiliza Pablo, ahora seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos y reunirnos con él. O sea, básicamente es desplegar la alfombra roja, salir, la iglesia sale a recibir a su Señor y lo acompaña y lo escolta hacia la tierra. Por eso la idea del arrebatamiento y la segunda venida es un solo evento para mí, ¿verdad? Mm. No sé, para ustedes, hermanos, ¿qué piensan? Víctor, Sí, hermano. quería nomás cerrar con, bueno, no cerrar, sino mi última acotación sobre tu punto. Sea que vos creas en el rapto pretribulacional, posttribulacional, en el milenio, el Señor tiene que encontrarnos a todos así como vos decías, ¿verdad? Con el candelabro lleno de aceite, en santidad, celando por una vida santa que le agrade. Así que en ese aspecto, hermano, tu escatología no debería de ninguna manera afectar tu santidad. Igual seguimos perseverando hasta el fin, hermano. Solamente Yo me esa acotación. acuerdo,
Me acuerdo una vez, a mí pues me toca predicar y yo tengo un año de cristianismo recién, por el contexto de la iglesia en la que yo conocí a Cristo. Ujú. Alguna vez podemos hablar de eso. Y yo me acuerdo, yo iba a hablar de esto y yo en mi madurez, en cuanto a las escrituras, yo No te escucho, hermano. Fue arrebatado ya por el- Malicia. Pero dentro de todo, Tra- recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo para la iglesia. Amén. que creí que Hermano Víctor, creo que tu conexión no es la mejor en este momento. A lo mejor si salís y volví a entrar, que creían que nosotros creo que no me escucha el hermano. No, creo que se retrabó, por eso no. Erwin, a lo mejor puedes pasar ya tu pregunta. Ok. Yo no soy erudito en cuanto a la escatología premilenial, pero pregunto, ¿podría desmentir la afirmación que dice que la escatología premilenial utiliza el libro de Apocalipsis conforme a su conveniencia, en el sentido que sabemos que es un libro simbólico, pero en ciertos puntos habla de simbolismo y en ciertos puntos habla de literalismo? Doy un ejemplo para que se entienda. En Apocalipsis 13, cuando habla de la marca de la bestia, habla de que no se va a poder ni comprar ni vender, ¿verdad? Y se podría dar a entender una mala interpretación o podría utilizarse como en un contexto literal, que es una marca literal, ¿verdad? Como también está el otro punto de la escatología, otra escatología que cree que no es tan literal. Pero el punto es el siguiente: podría desmentir la afirmación de que la escatología premilenial utiliza el simbolismo a su conveniencia. O sea, lo que decía, hermano, es que el premilenialismo de repente utiliza el simbolismo para, como para afirmar el premilenialismo. O sea, ¿cómo sería? No, No, no no, no, entendí no, no. realmente, hermano. Discúlpame. Que hay partes, ¿Sí? o sea que es un libro simbólico Apocalipsis, ahí quedamos, ahí partimos. Ok. Ah, y la escatología premilenial, según algunas personas que yo he escuchado, reitero, yo no soy un erudito en este campo, dicen que hay capítulos que que son simbólicos y capítulos que son literales. Y el ejemplo que más se conoce es el de la marca de la bestia, ¿verdad? Sí, Obviamente sabemos que es simbólico el hecho de sí. la marca en la frente y en la derecha, ¿verdad? Sin embargo, muchos lo utilizan a su conveniencia en el sentido que, bueno, en este momento el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y en este momento el libro de Apocalipsis es un libro literal. No sé si Sí. podrías desmentir esa afirmación que se utiliza a su conveniencia, el literalismo o el simbolismo. Claro, porque tenemos que, por un lado, ser consistentes. Si vamos a interpretar de manera simbólica, lo hacemos simbólica, ¿verdad? Pero como dije, el premilenialismo y su base hermenéutica es interpretar lo más literal posible hasta donde el texto lo permita. O sea, de ahí parte el premilenialismo, ¿verdad? Si encuentra algo simbólico, un lenguaje hiperbólico, un lenguaje apocalíptico, es una tontera interpretarlo literalmente. O sea, ¿con qué te encontrás entonces? Con una bestia de 4 cabezas, de 7 ojos, ¿verdad? Pero Dios es capaz de hacer, dice la gente. Pero no es la idea. La idea es que toda esta apocalíptica judía tiene un contexto. Y recuerdo que un teólogo reformado dijo, un doctor en teología, dijo, no hay en el Apocalipsis nada nuevo. No hay nada nuevo. Todo lo que Juan está hablando, diciendo y escribiendo ya se había visto en el Antiguo Testamento. Ya estaban las bestias del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, por ejemplo, siendo reinos. Ya había marcas, ya estaba todo dicho. O sea que Juan agarra e interpreta en el Antiguo Testamento
en un contexto imperial, ¿verdad? Porque sabemos que, como dijo Joe, el libro del Apocalipsis es un libro que da consuelo, que tiene un contexto, tiene una persecución detrás, genera esperanza. O sea, el libro del Apocalipsis básicamente agarra y corre la cortina, corre el telón de las realidades celestiales y muestra a los cristianos lo que en realidad está pasando, la verdadera esencia de las cosas, que es Cristo en su trono, alabándole todos los ángeles y la creación entera, ¿verdad? Y sabemos que la gran Babilonia va a caer, ¿verdad? Y hermano, yo creo que estudiar el género literario del libro del Apocalipsis te va a dar la clave para no caer en lo que dijiste, ¿verdad? Para no usar, no, acá voy a ser simbólico, no, acá voy a ser literal, ¿verdad? Porque muchos hermanos caen en ese error, ¿verdad? Creer que algo es simbólico cuando no lo es y creer que algo es literal cuando no lo es, ¿verdad? Y yo creo que podría responderte de esa manera, hermano, ¿verdad? Yo creo que es verdad que algunos hermanos distorsionan, pero no solo los premileniales, ¿verdad? Sino también de las otras posturas, ¿verdad? En especial lo que sostienen el dispensacionalismo. Una forma de distinguir eso que llamamos simbolismo. Acá mirando un poco mi comentario de Biblia Herencia Reformada, dice que el libro Apocalipsis, su género es tripartito, ¿verdad? Es profecía, apocalíptica y epistolar. O sea, tiene tres géneros, no es solamente que es un libro simbólico y ya, ¿verdad? Sino que hay tres distinciones y así como dijo Rubén, que manejar esas tres distinciones es lo que te va a ayudar a tener una buena hermenéutica y a sacar conclusiones más precisas. Exacto, hermano. Justamente el tema de la identidad de la gran ramera, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron, es la Iglesia Católica? Otros dicen, no, es un sistema mundial del anticristo. ¿Y quién lo que es la gran ramera, verdad? Porque, ¿por qué Juan agarra y habla en ese idioma tan raro, verdad? Y justamente, hermano, la vez pasada yo estaba leyendo el libro de Nahum, el profeta menor Nahum, ¿verdad? Y le voy a leer una parte, ¿verdad? Para poder entender, por ejemplo, dice Nahum 3, versículo eh, desde el 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Escuchen esta parte a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Imagínense, ¿cómo parece el tema de la gran ramera cuando le describe Juan, ¿verdad? La que fornica con los reyes, la que roba, la que miente, la que está sentada. Y en Nahum se está refiriendo a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Diciendo esto. Y Juan aquí se está refiriendo con la gran ramera, ¿verdad? Es una buena pregunta que ya el Antiguo Testamento tiene el contexto necesario para interpretarlo, ¿verdad? Yo sinceramente creo que la gran ramera es la ciudad de Roma, ¿verdad? El imperio romano, ¿verdad? Que estaba oprimiendo a los pueblos, ¿verdad? Pero es una opinión muy mía, ¿verdad? Pueden estar no a favor también de eso, ¿verdad? Porque es una opinión un poco preterista. Ok. Creo que eso también pudiera dar pie para cuando termine tu segunda ponencia, ¿verdad? De postmilenial y amilenial, los diferentes tipos de escuela, ¿verdad? Ahí tener la historicista, la idealista, y eso creo que va a traer más luz también al tema, justamente para saber si es Roma, si es un sistema mundial y cosas así, ¿verdad? Sí, hermano. Adelante. Así que Che, hermano, preparándome ya esa ponencia. che, hermano, ¿cuántas interpretaciones hay? Ahí dijiste preterista, historicista, después. Futurista e idealista. Cuatro son. Sí, son prácticamente cuatro marcos de referencia, es como cuatro filtros, cuatro grandes filtros y de ahí parten las diferentes escuelas e incluso creo que en algunas se puede dividir, ¿verdad? Uno puede ser preterista parcial, por ejemplo. Claro. El tío Sproul era preterista parcial, por ejemplo.
Así dicen. Sí, creo que en Todos Somos Teólogos al final del libro empieza a hablar a favor del preterismo parcial un poquito. Sí, Eh, estamos en los últimos días también, ese su libro también habla de eso, ¿verdad? Habla como que la gran abominación desoladora es lo que pasó en el año 70 con el emperador, con el general Tito y la destrucción de Tito Jerusalén. Vespasiano, exacto. Y el sermón escatológico mismo, luego de Lucas capítulo 21, da ese contexto, porque Mateo y Marcos dicen cuando veáis la abominación desoladora. Sin embargo, Lucas dice cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, ¿verdad? Probablemente Lucas esté interpretando a ellos dos y diga la abominación desoladora sea el ejército romano que entró a profanar el templo, ¿verdad? De vuelta. Entonces, y son muchas cosas. Sí. Pero creo que por hoy redondeamos la idea, Nora, de dos escuelas. Ahora lo que yo te quería preguntar algo, hermano, y a lo mejor para otros que están también aquí, para ir cerrando el tema. ¿Cuál sería algunas aplicaciones prácticas de tener esta postura, ¿verdad? Por dar un ejemplo, eh, no, eso no es tan práctico. Estaba pensando nomás que como hay mucha gente que se divaga por el milenio y cosas. Pero hoy, ¿cómo podría ayudarme hoy en mi vida práctica ser un premilenialista? ¿Será que los patriarcas, su contexto tuvo algo que ver también la forma que interpretaron, su contexto histórico? O sea, dónde yo puedo ver reflejado esa doctrina hoy, ¿verdad? Para entender un poquito. Claro. Y mira, hermano, yo creo que saber, estar conscientes de que Dios en su propósito tiene un reino para nosotros, ¿verdad? Eh, perdón, que Dios en su propósito tiene un reino para nosotros del cual somos o seremos partícipes, debería de cambiar nuestra actitud diaria, debería de concientizarnos de que somos pueblo y miembros de un reino que no es por mano humana, es por la mano de Dios, ¿verdad? Y pienso nada más en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pienso en el Sermón del Monte cuando Cristo dijo que son bienaventurados aquellos pobres en espíritu porque de los tales es el reino, ¿verdad? Y empieza a describir la característica del cristiano, ¿verdad? Yo pienso que toda aquella persona que es premilenial, postmilenial o amilenial, tiene en cuenta de que Dios trajo, trae o traerá su reino de alguna u otra manera y tiene que pretender tener esa ética del reino, ¿verdad? Que es el sermón del monte, ¿verdad? Yo creo que podríamos aplicarlo de esa manera, ¿verdad? Si creemos en el milenio, si creemos en el reino, si creemos que Cristo es el Señor, tenemos esas características de los que tenemos y estamos viviendo dentro de ese reino, ¿verdad? Que es pacificadores, puros de corazón, em, que tienen paciencia, no, que no pelean, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Deberíamos llorar por nuestros pecados, por nuestros hermanos, dolernos. Yo creo que podría ir por ese lado, José, el tema de la aplicación práctica. Estar conscientes de lo que somos y en dónde estamos parados. Claro, eso en un sentido positivo, ¿eh? Pero a veces yo también en un sentido negativo. ¿Puedo, puedo ah, opinar? Sí, adelante, Sí, hermano. hermano. Yo también creo que en el caso de que, porque todos, creo que todos estamos de acuerdo de que acá no podemos plantarnos y decir es la verdad verdadera, ¿verdad? Porque Dios la dejó picando, siempre digo yo. Y en el caso que este fuera la realidad de la historia y a nosotros nos toque vivir, yo siempre me hago esta pregunta, ¿será que estamos preparados nosotros para todo lo que dice? Para eso es lo que deberíamos prepararnos. Yo siempre digo, si es que la marca de la bestia es algo simbólico, ejemplo, yo pienso, vos no vas a poder comprar, porque vos sos cristiano, vos no podés comprar, no sé si vos me digas que no sos cristiano y vos tenés la difícil decisión de niego a Cristo y recordando que Jesús dijo que el que me niegue aquí en la tierra, yo también le negaré frente al Padre. Entonces ahí, yo siempre pienso, ¿verdad? Si esta es la postura,
¿Será que estamos preparados? ¿Será que y yo me consuelo en las palabras de Jesús? Yo no estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Mm, Y creo que Él nos va a dar la fuerza del Espíritu Santo desde adentro de aguantar todo lo que tengamos que aguantar si nos toca vivir. sí. Sí, hermano. En un sentido, bueno, no es que Dios dejó picando la pelota, ¿verdad? Sino que en verdad que es el pecado remanente de nosotros que no nos permite alcanzar esa comprensión. El Señor de ninguna manera deja, y su palabra es suficiente, ¿verdad? Así que es de nuestra óptica, de nuestro lado de la gloria que no podemos, diríamos que llegar a esa infalibilidad. Y gloria a Dios también por eso, porque muestra nuestra incapacidad y nos aleja de la soberbia y nos mantiene humildes también. Mm. Amén, amén, hermano. Yo quería comentar algo antes que cerrar. A mí, por ejemplo, me costaría mucho, digo yo, ¿verdad? Desde un sentido práctico, ser premilenial. ¿Por qué? Porque eso, y acá quiero ser un poco práctico, me quitaría un gozo particular del cual hoy yo tengo al sostener una postura amilenial. Es decir, que Cristo reina hoy, que Cristo está reinando hoy. Porque, por ejemplo, cuando, bueno, el mismo Señor Jesús dijo, arrepentido, arrepentido, que el reino ya está aquí a la mano, a la puerta. Está, el reino de Dios se ha acercado, dice, ya está acá, o sea, inaugurado. Si yo no estoy en este reino, ¿cómo se dice? Inaugurado y Cristo hoy no está reinando, me trae un poco, diríamos que complicaciones prácticas. Porque hay muchos himnos, por ejemplo, que hablan de que Cristo reina. Eso para empezar. Bueno, eso fluye de gente que tuvo esa postura, los autores de esos himnos. Pero también creo que en un sentido práctico, el saber que Cristo hoy reina, si yo tengo ese tipo de escatología, ese tipo de postura, trae un gozo, trae un consuelo, que Él está poniendo a sus enemigos bajo sus pies y que está sentado hoy reinando, ¿verdad? Que ese es el significado. Pero si sostengo esta postura premilenial, sea histórico o dispensacional, creo que le faltaría un poco esa, diríamos que ese consejo práctico, ese seguimiento, incluso pastoral, ¿verdad? Creo que aquí el pastor Hugo también pudiera un poco aportar en ese aspecto también cómo esta doctrina ayuda para la consejería pastoral, para traer consuelo y cosas así. Excelente. Totalmente de acuerdo, hermano. Yo estoy consciente, muy consciente de lo que el Señor Jesús dijo ante el Sanedrín cuando dijo, de ahora en más, ¿verdad? Apostote, ¿verdad? De ahora en más me verán sentado a la diestra del Señor, ¿verdad? O sea, en autoridad. Y yo estoy consciente de la importancia del Salmo 110 para el cristianismo primitivo, ¿verdad? Y para el Nuevo Testamento en sí, ¿verdad? Del reino y de que Cristo es el Kyrios, el Señor, ¿verdad? Por el momento yo no tengo ninguna posición definida, ¿verdad? Pero deberías, hermano, yo, sabes que consultar un poco la teología del Nuevo Testamento de George Latt, y yo no sé, está muy cerca del amilenialismo el tipo, pero él se define como premilenialista histórico. Pero él dice que aquel reino que va a ser manifestado en el regreso del Señor ya fue inaugurado y que Cristo de alguna u otra manera está reinando, ¿verdad? Que eso es la posición milenaria, ¿verdad? Pero él dice que la iglesia no es el reino, ¿verdad? Sino que el reino es el poder soberano ejercido por Dios en el pueblo, ¿verdad? A través del Señor Jesús, ¿verdad? Y hay diferentes matices, pero es muy bueno este George Lack en el tema del reino de Dios, ¿verdad? Es uno de los que puso el pensamiento histórico en auge. Ahí tocaste un tema que me olvidé, yo no mencioné. Otra cosa me ayuda a tener esta postura que hoy sostengo, ¿verdad? Que no es premilenial también, que la iglesia es el reino de Cristo y que hoy el Señor reina a través de su iglesia triunfante. Sí. Entonces, a lo mejor ya tengo algo muy emocional con la iglesia, pero esa es diríamos que hoy mi doctrina, mi ortodoxia que se vaya a mi ortopatía, ¿verdad? A cómo yo ya llevo la doctrina a las emociones, a los pensamientos, a mi vida práctica, a la ortopraxis también.
Y yo Sí, veo esa relevancia en la doctrina que hoy sostengo. No conozco obviamente todos los pormenores de todas las posturas, obviamente no he entrado todavía ahí, pero hoy de primer golpe de vista, la milenial me calza más, diríamos que en un sentido más práctico para hoy, porque mirar al futuro en un reino milenial literal, donde yo la verdad que no tengo idea qué voy a hacer con Cristo durante 1000 años acá reinando y va a haber gente otra vez incrédula supuestamente que no claro, regenera, que van a estar creyentes, regenerados y no regenerados, todos en un mismo conglomerado. He escuchado incluso versiones donde que supuestamente eh, los creyentes le vamos a llevar a los incrédulos al templo, no sé qué, para ir a adorar ahí a Cristo, no sé qué era. Vamos a ser tipo claro, Ujier, exacto. vamos a ser tipo Ujier y cosas así. Era, la verdad que es expandir un poco la imaginación y yo no veo tanto consuelo en eso, tampoco no veo una gloria y a lo mejor es mi percepción miope del tema, pero veo mayor consuelo, mayor gloria en el Señor que hoy reina, que a través, y lo hace a través de su iglesia. Esa es mi percepción hoy. Claro, y tenés bastante fundamento para sostener el amilenialismo, ¿verdad? Porque el mismo mandato de señorear dado a Adán, ¿verdad? Sabemos que se distorsionó, pero se cumple hoy en la iglesia a través de los cristianos, a través de Cristo en realidad, ¿verdad? El señorear, el reinar, que Cristo reine a través de su iglesia, a través de los creyentes, ¿verdad? Y sí, tenés razón, hermano, ¿verdad? El tema es esos pasajes que yo voy a mandar a mi grupo para que se lea, ¿verdad? Cuando se tenga tiempo, para ver cómo y de qué manera, dónde podemos encontrar el desarrollo de esos pasajes. Si resolvemos esa cuestión, yo creo que Mm, no va a haber tanta división. claro. Pero así como vos dijiste, oye, bueno, y ahora ya salgo un poco de lo práctico para ir a algo más controversial y técnico. Hoy justamente mirando así un video eh, de un youtuber, vamos a decirle, un pastor, bueno, se llama Winston Medina, y él ahí hablaba un poco de que hoy me enteré, todavía no sé, voy a investigar, de que ese pasaje de que habla del milenio no está supuestamente entre los primeros manuscritos y cosas así. No conocía que había ese tipo de controversia de manuscrito con respecto a esa porción de la palabra que tiene milenio. Voy a averiguar un poco sobre eso, pero como vos dijiste, ¿verdad? Los premileniales llegan con muchas presuposiciones ya a esa palabra, a ese texto en particular donde habla de milenio y hacen las conexiones, ¿verdad? Y ahí ya estamos hablando de presuposiciones muy fuertes. Así que es muy difícil, yo hermenéuticamente lo veo muy difícil hacer una doctrina hacer una doctrina tan importante así, de un solo texto, sin tener en cuenta otro conglomerado. Como vos dijiste, los textos más claros y los textos más oscuros hay que contrastarlos Claro, también. claro. La analogía de la fe, hermano, tipo, Sí. ¿qué hacemos Hay con este algo, pasaje? algo también que vos dijiste, hermano José, recién, en el caso de este hermano Winston Medina. Una Mm, vez yo le dije a Rubén, yo por ejemplo soy nuevo en la fe, ¿verdad? Por ende, por la gracia de Dios conozco las escrituras y Él me da luz en algunas cosas, que es puro gracia, pero mi fundamento en la fe no es firme todavía. Y yo me acuerdo, una vez envió un video de Winston Medina hablando de la crítica textual, ¿verdad? Y ahí sale él y dice que, por ejemplo, la continuidad en la parte larga de Marcos 16 mm, no está en los manuscritos, ¿verdad? Y después también dice que la historia de de la mujer adúltera tampoco se encuentra en los manuscritos, ¿verdad? Y ahora vos también contás que él dice también que eso así, ¿no? Y vos sabés que, y ahí me viene a la mente una de las artimañas que usa Satanás para que nosotros podamos caer es hacerte dudar de las escrituras. sí. Eso lo vemos Bueno, de la palabra de Dios, ¿verdad? Es como una vez narró Arcee Sproul a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿verdad? Puso en duda la declaración de Dios de, este es mi Hijo amado en quien tengo mm, complacencia, ¿verdad? Adán también, con que Dios os ha dicho que, mm. ¿ves? Sí, Y ahí yo hermano. digo, hijo.
Hermano, Sí, decimos, decimos. quería nomás comentarte. Bueno, ellos no niegan de que esos textos estén en algunos manuscritos, caso contrario, no estarían en nuestra Biblia. No quiero nomás extenderme mucho en ese tema, pero lo que sí dicen que no está en la mayoría. Lo que hace el texto crítico es juntar la mayoría y sacar una especie de promedio, a ver cuáles son los que más salen. Entonces, no es que digan que no existe totalmente, sino que dice en algunos manuscritos o en algunos que ellos consideran originales no está, dice, ¿verdad? Entonces lo que hacen es, diríamos que dejan a pie de página a veces generalmente ese tipo de cosas. Así que tampoco queremos usar esta grabación como para calumniar a un hermano en Cristo, ¿verdad? Es una postura respetada por muchos hermanos piadosos también, que es la del texto crítico. Esa salvedad nomás quería hacer de repente porque esto también va a quedar para posteridad. Dale, hermano. Muchas gracias, hermano. Dale, bendiciones. Y no sé si hay algún otro comentario, hermano Hugo, no sé si en cuanto a aplicaciones pastorales, por ejemplo. Hermano Junior, te quería hacer una, Yo, te quería yo hacer una, nada, pero yo te quiero bueno, hacer una Haciendo pregunta a vos. cosas y escuchándole. Sí, Hermano Hugo, te sí, congelaste, ahí estás. aquí estoy, aquí estoy. Estoy con poca batería, estaba manejando, estoy entrando en casa ahora. Perdón, le estoy escuchando y muy bueno, hermano Rubén, te felicito. Bueno, particularmente pensé que íbamos a tocar las diferentes posturas escatológicas, pero como estuve siguiendo, nos centramos en el premilenialismo y dispensacionalismo, y me hizo recordar bastante a mi inicio en el cristianismo, porque yo tuve un comienzo pentecostal cuando le conocí al Señor en mi niñez. Y bueno, desde ahí conocía esta postura nada más. Luego, cuando crecí recién, me enteré que había muchas posturas escatológicas, ¿verdad? Pero prácticamente cuando inició nuestro hermano Rubén su exponencia, cuando me estuvo comentando que tuvo una charla con una persona que le preguntaba sobre la Biblia y todo eso, eh, vos sabés que me puse a reflexionar bastante sobre lo que yo estuve reflexionando con, con mis hermanos hoy en la comunidad Pura Vida, sobre la eternidad. Y todas estas cosas escatológicas, y cuando hablamos sobre el fin de los tiempos, los inicios del tiempo, la eternidad, nos hacen meditar sobre el presente, de cómo nos preparamos para ese futuro. Y yo creo que lo más práctico que debemos sacar de todo esto es que debemos de vivir nuestro tiempo hoy de la mejor manera, mirando al futuro y preparándonos para todas estas maravillosas promesas del Señor, viviéndolas ya hoy y glorificándole al Señor, esperando ya ese futuro hermoso que nos espera el Señor. Es lo que yo puedo rescatar y vivir parte de esa gloria futura ya ahora, no esperando todo eso que venga sentado, sino ya disfrutando por parte ahora mismo, ¿verdad? Sabiendo que lo mejor está por venir. Sin importar cuál sea nuestra postura hoy escatológica, ¿verdad? Yo sé que todos los cristianos creemos en un futuro glorioso. Amén. Amén. Hermano Junior, sí, no sé si vos tenías una pregunta. Yo tengo una para vos después. no, no, decime, o después nomás en el privado. No, no, vos seguís en el seminario bautista. No, no, no. Ah, ok. Entré y era para correr. Ah, ok, bueno. Yo, bueno, sin mucho detalle.
Quería nomás, pensé que tenías ya un panorama un poco de cómo está el premilenialismo en ese seminario, entonces te iba a pedir tu opinión sobre eso, pero ya no veo. Ya está. Y bueno, si no hay otro comentario o pregunta, le podemos ir dando cierre porque, hermano Rubén, muy agradecido por tu tiempo, por tu esfuerzo y esperamos que la siguiente ponencia también, ya a milenialismo y postmilenialismo, sea de igual manera de mucha edificación otra vez para nosotros, para, no solamente para llenar nuestra cabeza de información, sino que entendiendo de que lo que la palabra de Dios enseña es para nuestra bendición crecer en la gracia y el conocimiento, y la única forma de poder amarle más al Señor es conociendo más su palabra. Así que el Señor nos ayude y el Señor te bendiga. Y vamos a cerrar entonces con una oración, si te parece bien. Gracias, hermano. Excelente. ¿Vas a Amado orar? Padre, sí, voy a orar y para cerrar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido hoy. Nos acercamos aquí tus hijos, Señor, pues nos hemos arrepentido y confiado en tu santo evangelio, y solo los méritos de Cristo y empoderados por tu Santo Espíritu es que hoy venimos a buscar, Señor, de tu favor. Queremos crecer en la gracia, en el conocimiento. Queremos que lo que hemos aprendido hoy quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero por sobre todo que ayude a nuestra vida piadosa, a que los frutos tuyos, Señor, como dijo el hermano Obando también, que vivamos el presente teniendo a un Cristo poderoso, glorioso, y que todo esto que es la doctrina de las últimas cosas, que también están conectadas con el principio, puedan venir a nuestro corazón y dar un refrigerio en este día. Agradecidos estamos por la vida de cada uno de los hermanos que hoy pudieron conectarse, estar con nosotros, compartir, también por aquellos que han de ver esta ponencia y ser bendecidos, que ellos puedan seguir creciendo también en la gracia del conocimiento. Pedimos tu bendición para todos aquellos bereanos que han de llegar a esta ponencia en este día. Gracias por la vida de nuestro hermano Rubén. Pedimos que tú lo bendigas a él y a toda su familia, a sus estudios también, para que él pueda seguir edificando a tu iglesia en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Amén, Gracias, amén. hermanos. Amén, hermanos. Bueno, Gracias a bendiciones. ustedes, hermanos, por estar. El Señor les bendiga. Buenas noches, que descansen. Igualmente. Buenas noches, hermanos.